Claro que sí. La historia comienza cuando en su primer día de clases, Yechi nota que todas las fotografías de los estudiantes con mejores calificaciones muestran sus cabezas inclinadas en ángulos antinaturales. Además, ni un solo profesor o alumno parece comportarse con normalidad. Lo más inquietante es que cada noche, una espesa niebla cubre por completo el pueblo y da la impresión de que algo aterrador se oculta en su interior. Así comienza Bloody Smart, la serie de terror de Netflix inspirada en las obras de Junji Ito, llena de los elementos característicos que hicieron famoso al legendario maestro del horror. Yechi llega al pueblo de Chongming junto a su madre después de pasar un día entero en autobús y otros 30 minutos en teleférico. Aunque el lugar parece remoto y anticuado, es considerado un paraíso por muchos padres, ya que casi todos los primeros lugares del examen nacional de ingreso a la universidad provienen de ese sitio olvidado. Yechi obtuvo un mal resultado en su examen y su madre pagó un precio enorme para conseguirle un lugar en la prestigiosa preparatoria Chongming. Al principio, su madre se muestra llena de ilusión, pero mientras se dirigen al campus, un extraño humo blanco comienza a elevarse a ambos lados del camino. Poco después, varios aldeanos armados con palos atraviesan la carretera mientras buscan furiosamente a alguien. Instantes después, el conductor frena de golpe. Yechi alcanza a ver a un hombre enmascarado que desaparece en la distancia, antes de que los aldeanos salgan corriendo tras él. Temiendo que el incidente afecte la inscripción de su hija al día siguiente, su madre le pide al conductor que se marche cuanto antes. A la mañana siguiente, Yechi despierta en el departamento que acaban de rentar. Sonríe al observar un pequeño escarabajo posado sobre la ventana. Desde niña siempre ha amado las plantas y los insectos. De hecho, ya había sido aceptada en la carrera universitaria de sus sueños, después del examen de ingreso, pero su madre estaba convencida de que solo estudiar medicina podía garantizarle un buen futuro. Por eso la obligó a repetir el último año de preparatoria para presentar nuevamente el examen. Para su madre, mientras Yechi dedicara toda su vida a estudiar, nada más importaba. Ella misma controlaba cada aspecto de su rutina diaria, decidida a convertirla en una máquina creada únicamente para aprobar exámenes. Después del desayuno, ambas se dirigen a la preparatoria Chongming para completar la inscripción. El campus está lleno de estudiantes de nuevo ingreso. Yechi observas a un joven que se parece mucho al misterioso hombre que vio el día anterior frente a la escuela. Mientras tanto, decenas de padres esperan afuera con la esperanza de que se libere algún lugar para sus hijos, y observan a Yechi entrar con evidente envidia. Sin embargo, ella está muy lejos de sentirse afortunada. Desde el momento en que cruza la entrada, una sensación de opresión se apodera de ella. Una de las puertas del edificio todavía conserva manchas de sangre seca, y los retratos de los mejores estudiantes resultan cada vez más perturbadores cuanto más tiempo los observa. Yechi es asignada al grupo 9, la clase especial para alumnos que repetirán el último año. Su profesor les presenta inmediatamente las estrictas reglas de la escuela. Todo aquello que no esté relacionado con el estudio queda completamente prohibido. Cada mes se realiza un examen de prueba, y los 30 estudiantes con peor desempeño de toda la escuela son expulsados sin excepción. El rendimiento académico es el único criterio que importa, e incluso los lugares dentro del salón se asignan según la clasificación de los exámenes. Confundida, Yechi ocupa el único asiento vacío. Encuentra un cuaderno sobre el pupitre y comienza a hojearlo, pero el chico sentado a su lado se lo arrebata sin decir una sola palabra. Así comienza su nueva vida dentro de la sofocante atmósfera de la escuela. Mientras tanto, su madre limpia el departamento. Sin comprender el motivo, descubre una gruesa cuerda atada al marco de la cama. Al revisar uno de los cajones, encuentra la carta de aceptación de Yechi a la universidad, junto con una extraña cuenta roja. Cuando la sostiene frente a la luz del sol, se horroriza al ver que algo se mueve en su interior. Asustada, arroja la cuenta por la ventana. Casi de inmediato, un perro callejero que pasa por allí corre hacia ella y se la traga de un solo bocado. En su primer día de clases, Yechi conoce a Shinju, quien parece ser la única estudiante realmente normal de todo el salón. Shinju le advierte que la mejor forma de sobrevivir en la preparatoria Chongming es pasar completamente desapercibida, porque los alumnos que llaman demasiado la atención rara vez terminan bien. También le habla de un compañero llamado Lei, quien solía gastar bromas constantemente, pero un día dejó de asistir a clases sin que nadie volviera a verlo. Después menciona a Wu, el extraño muchacho que había maldecido a Yechi. En el pasado fue considerado uno de los alumnos más brillantes de la escuela, pero su personalidad antisocial y su costumbre de maldecir a los demás hicieron que todo el grupo terminara rechazándolo. Yechi siente un escalofrío.
Horas antes, Wu le había lanzado una maldición diciendo que le dolería el estómago, y poco después de terminar la clase, el dolor realmente apareció. Por primera vez se pregunta si sus maldiciones podrían hacerse realidad. Mientras tanto, en el departamento, la madre de Hichi intenta llevarse bien con los vecinos, prepara un plato de muslos de pollo estofados y lo lleva al departamento de enfrente. Sin embargo, la madre que vive allí la rechaza con frialdad. Justo en ese momento llega la hija de la familia, así que la madre de Yechi decide ofrecerle la comida a ella. La joven la recibe con una sonrisa agradecida, pero apenas cierra la puerta, tira todos los muslos de pollo directamente a la basura. Poco a poco resulta evidente que muy pocas personas de ese pueblo actúan con normalidad. Movida por la curiosidad, Yechi se desvía de camino al estudio nocturno cuando descubre la entrada de un bosque, bloqueada con gruesas cadenas. Incapaz de contenerse, entra a escondidas. Poco después observa a varios aldeanos transportando a un hombre con las manos fuertemente atadas. Yechi se pregunta si será el mismo fugitivo enmascarado que escapó el día anterior. Oculta detrás de un árbol, observa cómo los aldeanos introducen al prisionero en una tienda de campaña. Allí escucha que todavía buscan a otra persona que logró escapar. Mientras revisan las pertenencias del cautivo, encuentran varios frutos rojos muy extraños y se sorprenden de que haya conseguido obtenerlos. Después de hablar unos instantes, deciden con total naturalidad convertir al hombre en fertilizante. Yechi comprende que el secreto de Chongming es mucho más aterrador de lo que imaginaba. Al regresar a la escuela descubre que el profesor está furioso porque faltó al estudio nocturno. Como castigo, no solo le descuenta puntos a toda la clase, sino que obliga a todos los estudiantes a correr varias vueltas alrededor del campus. El castigo colectivo hace que Yechi se convierta inmediatamente en el blanco del resentimiento de todos sus compañeros. Wu vuelve a maldecirla una vez más. Además, una compañera rica decide encerrarla dentro de un cubículo del baño. Mientras tanto, Xinyu se pregunta por qué Yechi aún no ha regresado. En ese momento, una fuerte alarma resuena por toda la escuela. A través de los altavoces ordenan a todos los estudiantes ponerse una mascarilla, regresar inmediatamente a casa y cerrar puertas y ventanas. Quien permanezca en el exterior será considerado un infractor grave del reglamento. Los alumnos reaccionan como animales asustados, sacan rápidamente sus mascarillas y corren hacia la salida mientras una enorme tensión invade el ambiente, como si alguna criatura indescriptible hubiera comenzado a recorrer el pueblo bajo la niebla. Todavía atrapada en el baño, Yechi consigue salir del cubículo y descubre que la escuela ha quedado completamente desierta. Mientras camina por un silencioso pasillo, escucha el desesperado grito de una chica pidiendo ayuda desde uno de los salones. Reuniendo valor, abre lentamente la puerta. Apenas alcanza a distinguir a una joven sentada en uno de los pupitres. Sin embargo, cuando parpadea y vuelve a mirar, la chica ha desaparecido por completo. Confundida recorre el salón con la vista hasta descubrir que su propio nombre está escrito con grandes letras sobre el pizarrón. Cuando se acerca con cautela, una figura oscura irrumpe de repente desde las sombras. Yechi grita y sale corriendo al pasillo, pero encuentra a ambos lados cubiertos por innumerables siluetas fantasmales envueltas en la espesa niebla. Instintivamente regresa al salón, aunque las figuras comienzan a seguirla hacia el interior. Tiempo después, Yechi despierta lentamente en el suelo del aula. No sabe si todo lo ocurrido fue una alucinación. Sale de la escuela y descubre que las calles siguen cubiertas por la espesa niebla blanca. Una vez más escucha aquellos inquietantes susurros. A ambos lados del camino aparecen enormes figuras oscuras que entran y salen de la niebla. Extrañamente, ninguna intenta atacarla. Como si estuviera bajo un hechizo, Yechi comienza a seguirlas hasta regresar al bosque. Allí encuentra a varios aldeanos registrando la zona. Asustada, intenta escapar, pero tropieza y cae al suelo. Cuando los aldeanos están a punto de alcanzarla, una piedra sale disparada desde lo profundo del bosque y consigue distraerlos. Yechi aprovecha ese instante para levantarse y huir. Sin darse cuenta, deja caer su pañuelo en el lugar donde tropezó. Después de correr hasta su casa, su madre comienza a hacerle preguntas preocupada. Sin embargo, Yechi está al borde del colapso y le suplica que abandonen el pueblo cuanto antes. En lugar de escucharla, su madre la regaña por comportarse de manera inmadura. Le recuerda que sacrificó demasiado para conseguirle un lugar en la clase de repetidores de la preparatoria Chongming y asegura que no piensa renunciar ahora. Finalmente, Yechi explota y le dice que jamás le ha importado cómo se siente realmente. Para sorpresa de Yechi, su madre baja la voz y le confiesa que ya no tienen un hogar al cual regresar. Para conseguirle un lugar en la preparatoria Chongming, vendió la casa. Entre lágrimas, admite que su vida se vino abajo. Su esposo la abandonó, perdió a todos sus amigos y siempre fue despreciada por los demás. Ahora Yechi representa la única oportunidad que le queda para cambiar su destino. Mientras su hija logre triunfar, está dispuesta a sacrificarlo, absolutamente todo. El rostro de Yechi palidece poco a poco.
Por primera vez comprende que su futuro nunca le perteneció. Para su madre, ella no era una hija con sus propios sueños, sino la última oportunidad para reparar una vida llena de fracasos. Mientras tanto, un grupo de aldeanos irrumpe en la oficina del director, exigiendo respuestas. Aseguran que la extraña niebla que cubre el pueblo fue provocada por estudiantes de la escuela, que iniciaron un incendio en el bosque. Como prueba, muestran el pañuelo que encontraron allí. Aunque el director intenta defender a la escuela afirmando que ninguno de sus alumnos haría algo semejante, uno de los aldeanos le recuerda fríamente que no debe olvidar quién convirtió a la preparatoria Chongming en un lugar famoso. Cada vez resulta más evidente que existe un antiguo acuerdo entre la escuela y los habitantes del pueblo. El extraordinario éxito académico del colegio parece esconder un oscuro secreto. A la mañana siguiente, Yechi llega a clases y encuentra a su profesor recorriendo los salones con el pañuelo recuperado, preguntando de quién es. Naturalmente nadie se atreve a reclamarlo. Aunque el maestro parece sospechar la verdad, sabe que admitir que uno de sus alumnos pudo provocar el incendio y, quizá, la misteriosa niebla solo le traerá problemas con el director. Cuando Yichi cree haber escapado de toda sospecha, descubre que los aldeanos se han reunido frente a la escuela para identificar personalmente al responsable. Afortunadamente, Shin sale en su defensa. Poco después, otro compañero llamado Chun también declara a su favor, explicando que la lesión en el tobillo de Yechi no ocurrió mientras huía por el bosque, sino durante el castigo de correr el día anterior. Gracias a ambos, Yechi logra evitar ser descubierta. Más tarde, Yechi regresa al bosque únicamente para liberar un pequeño insecto. De repente, una mujer desaliñada aparece detrás de ella. Yechi la reconoce enseguida como la madre de Lei. Entonces recuerda que Shinju le había contado que el compañero desaparecido de su clase llevaba ese nombre. Chun asiente y le explica que él y Lei ingresaron juntos a la preparatoria Chongming como alumnos repetidores. Desde la desaparición de Lei, ha salido a buscarlo todas las noches. Solo entonces Yechi comprende que el hombre enmascarado que vio la primera noche y la persona que la salvó en el bosque son la misma persona, Shun. Él lo confirma, aunque se niega a dar más explicaciones. En cambio, le advierte que nunca vuelva a adentrar al bosque y sobre todo, que se mantenga alejada de los aldeanos. Como si quisiera demostrar que habla en serio, la madre de Lei aparece caminando hacia la entrada trasera de la escuela. Aunque ha perdido completamente la razón, no deja de repetir el nombre de su hijo y de vez en cuando murmura las palabras: "Cómete la fruta". Uno de los aldeanos la ha estado siguiendo en secreto todo ese tiempo. En cuanto ella entra sola al bosque, saca una cuerda y la deja inconsciente golpeándola con una piedra. Después de comprobar que ya no se mueve, se acerca a su cuerpo. Del cuello de la mujer brota una extraña planta roja y el hombre del gorro con forma de pico de pato la observa con evidente obsesión. Luego coloca a la madre de Lei sobre un carrito y comienza a transportarla. Durante el trayecto escucha a otros dos aldeanos hablar sobre alguien que está cultivando ilegalmente la misteriosa fruta. Cuando se marchan, lleva el carrito hasta un almacén abandonado. En el centro del edificio hay un terreno cuidadosamente preparado. El hombre toma una pala, cava un hoyo y entierra viva a la madre de Lei. Justo en el centro del terreno crece un extraño árbol joven, que parece haber sido alimentado por innumerables sacrificios anteriores. Mientras tanto, una compañera llamada Yang es una perfeccionista obsesiva. Para ella, la belleza apenas representa el requisito mínimo. Solo alguien con calificaciones impecables, grandes habilidades y una apariencia perfecta merece ser considerado realmente excepcional. Yang siempre creyó que su esfuerzo le permitiría ocupar el primer lugar del grupo y conseguir un puesto en la clase avanzada de élite. Sin embargo, cuando el profesor anuncia los resultados del último examen de práctica, queda completamente atónita al descubrir que el primer lugar pertenece a Wu, el excéntrico compañero al que todos despreciaban. Incapaz de aceptar esa humillación, culpa de su fracaso al divorcio de sus padres, y a que su madre nunca pudo ofrecerle una vida mejor. Su madre intenta consolarla diciéndole que solo se trata de un examen de práctica y que podrá mejorar la próxima vez, pero Yang responde con enojo que ella no entiende nada. Jura que el alumno mediocre que la superó pagará las consecuencias. Frente al espejo consigue recuperar su expresión serena, la misma imagen perfecta que todos admiran. Sin embargo, en su interior, algo ya ha comenzado a romperse. Esa misma noche, Yang manipula a un compañero que está enamorado de ella para que la ayude a secuestrar a Wu. Está convencida de que utilizó algún truco para mejorar sus calificaciones de manera tan extraordinaria. Al principio, Wu se niega a hablar, pero después de recibir varias bofetadas, termina confesándolo todo. Explica que su increíble inteligencia le fue concedida por un misterioso muchacho, vestido completamente de negro. Unas noches antes había estado jugando con una muñeca maldita en el bosque, cuando la niebla apareció, antes de que pudiera regresar a casa.
casa. Fue entonces cuando conoció al extraño joven. Aunque Wu revela todo lo que sabe, Yang no tiene intención de dejarlo ir. Al día siguiente, Wu nunca vuelve a presentarse en la escuela. Sorprendentemente, ninguno de sus compañeros sospecha nada. Todos asumen que simplemente fue transferido a la clase avanzada de élite. No es hasta que un desagradable olor a putrefacción comienza a extenderse por el salón, cuando todos comprenden que algo terrible ha sucedido. Más tarde, mientras continúan las clases, la conocida niebla vuelve a levantarse desde el bosque. De inmediato, los altavoces ordenan a todos los estudiantes ponerse la mascarilla, regresar a casa y permanecer bajo techo. Sin embargo, esta vez Yang ignora la advertencia y corre sola hacia el bosque. Está decidida a encontrar al misterioso muchacho de negro para obtener el mismo poder extraordinario que recibió Wu. Dentro de la espesa niebla aparecen innumerables versiones de ella misma, rodeándola desde todas las direcciones. Cuando está a punto de perder la razón, el joven vestido de negro emerge lentamente entre la niebla. Con calma le pregunta si realmente desea convertirse en una persona perfecta. Después le entrega un recipiente lleno de unos extraños frutos color carmesí, cambiando para siempre el rumbo de su vida. A la mañana siguiente, Yang llega a la escuela completamente transformada. Todos quedan asombrados. Ya era considerada una de las alumnas más hermosas del colegio, pero de alguna manera ahora luce todavía más bella. Lo que nadie sabe es que ha comenzado a consumir en secreto los frutos de jade de sangre. Esos frutos pueden cumplir cualquier deseo oculto en el corazón de una persona, ya sea obtener mayor inteligencia, una apariencia más atractiva o un cuerpo perfecto. Son capaces de hacerlo realidad. Sin embargo, el precio que exigen a cambio es inimaginablemente aterrador. Poco después, Yang descubre que algo monstruoso parece estar creciendo dentro de su cuerpo. La única forma de mantenerlo bajo control es seguir comiendo más frutos de jade de sangre. Aún así, sus calificaciones y su belleza continúan mejorando a un ritmo sorprendente. Su drástica transformación llama rápidamente la atención de la chica más rica del salón. Acostumbrada a conseguir todo gracias a la influencia de su familia, se acerca en secreto a Sinyu, quien ocupa uno de los últimos lugares de la clase, y la presiona para descubrir el secreto de Yang. Sinyu quiere negarse, pero al imaginar la decepción de su padre si llegara a ser expulsada de la escuela, termina aceptando. Lamentablemente, Yang siempre lleva consigo los frutos de jade de sangre cada vez que abandona su asiento. Después de varios intentos fallidos por revisar sus pertenencias, Sunae finalmente es descubierta por la propia Yang. La venganza no tarda en llegar. Yang comienza a difundir públicamente el rumor de que Sunae es una ladrona. Después reúne a varios estudiantes para acorralar al padre de Sunae, quien además es sordo. Sunae corre inmediatamente para proteger a su padre, pero no puede hacer otra cosa que observar cómo Yang se aleja con una sonrisa llena de satisfacción. Al enterarse de lo ocurrido, Jihye le aconseja a Sunae que diga toda la verdad a los profesores. Sin embargo, Sunae responde con enojo que deje de entrometerse. Para ella, aceptar la ayuda de alguien más no es otra cosa que una nueva forma de humillación. Finalmente, al llegar al límite de su paciencia, Sunae toma un cubo entero de pegamento y lo vacía sobre la cabeza de Yang. El cabello que tanto había cuidado queda completamente arruinado. Por más que intenta lavarlo desesperadamente, ya no puede recuperarlo. Obsesionada con volver a ser hermosa, Yang se traga 2 frutos de jade de sangre al mismo tiempo. Poco después reaparece todavía más bella que antes, pero también mucho más dependiente de la fruta. Un solo fruto al día deja de ser suficiente y pronto necesita consumir cantidades cada vez mayores para mantener bajo control aquello que crece dentro de ella. Un día, Jiang entra a escondidas al baño para comer otro fruto. Sin embargo, la chica rica y Chun-ho la siguen hasta allí. Al comprender que la misteriosa fruta es la fuente de todo, la joven se lanza sobre ella con los ojos inyectados en sangre para arrebatársela. El forcejeo se intensifica junto a una ventana abierta. En medio del caos, Jiang cae repentinamente desde el 3er piso y muere al instante frente a toda la escuela. Nadie sabe si se trató de un accidente o de un suicidio. Cuando su madre llega al lugar, queda completamente destrozada. Se arrodilla junto al cuerpo de su hija, incapaz de aceptar su muerte. Finalmente carga el cadáver sobre su espalda y se aleja lentamente de la escuela, dando un paso tras otro entre lágrimas. Solo unas cuantas personas conocen la verdad. Quien empujó a Jiang por la ventana fue Jun-ho, el mismo muchacho que llevaba tanto tiempo enamorado de ella. Después de soportar todas sus humillaciones, su orgullo terminó quebrándose, y en un ataque de ira, asesinó a la chica que alguna vez había amado. Lo más impactante es que la policía apenas muestra interés por investigar lo sucedido. En lugar de buscar la verdad, comienza a discutir con la escuela la mejor forma de encubrir el caso. Mientras la víctima no tenga familiares que la busquen ni personas realmente interesadas en su desaparición, el incidente puede desaparecer sin dejar rastro. No muy lejos de allí, Chin escucha toda la conversación. La rabia invade su rostro porque su amigo desaparecido, Lei, era exactamente el tipo de estudiante del que estaban hablando. Mientras tanto, otro estudiante que había sido expulsado por obtener bajas calificaciones llega junto a su madre a una dirección proporcionada por
por la escuela, convencido de que recibirá una segunda oportunidad. Sin embargo, en lugar de encontrar un camino de regreso a las aulas, ambos descubren un bosque repleto de árboles de jade de sangre, cargados de frutos rojos. Después de asegurarse de que nadie los siguió, varios aldeanos los atacan con palas, luego entierran vivo al estudiante bajo la tierra, utilizándolo como fertilizante para uno de los árboles. Así se revela por fin la aterradora verdad. La legendaria tasa de aceptación del 100% a la Universidad de Chongming existe gracias a esos árboles monstruosos. Los frutos de jade de sangre pueden aumentar de forma extraordinaria la inteligencia de un estudiante en muy poco tiempo. Sin embargo, para que un árbol florezca y produzca frutos, necesita alimentarse de seres humanos vivos. Cada semestre, la escuela expulsa a los 30 alumnos con peor rendimiento bajo el pretexto de sus bajas calificaciones. Los estudiantes provenientes de familias pobres, sin parientes cercanos ni personas que puedan buscarlos, se convierten en las víctimas perfectas. La escuela selecciona los sacrificios, los aldeanos cultivan los árboles de jade de sangre y la policía falsifica los reportes de desaparición. Entre todos, construyen un sistema monstruoso que intercambia vidas humanas por excelentes resultados académicos. Después de la muerte de Yang, Yechi enfrenta a Xinyu y le exige saber qué ocurrió con los frutos de jade de sangre que quedaron. Sin mostrar ninguna emoción, Xinyu asegura que jamás los tomó. Sin embargo, desde ese día nunca vuelve a quitarse la mascarilla que cubre su boca. Por más preguntas que Yechi le hace, Xinyu se niega a responder. Poco después llegan los resultados del segundo examen de prueba. La estudiante que antes ocupaba uno de los últimos lugares del salón, aparece ahora como la número 1 de toda la clase. Yechi se alegra sinceramente por su amiga, pero Xinyu mantiene una expresión extrañamente sombría. Lo que nadie sabe es que tomó en secreto todos los frutos de jade de sangre que quedaron tras la muerte de Yang. Mientras el profesor felicita públicamente a Xinyu por su increíble progreso, la alarma de emergencia vuelve a sonar en toda la escuela. La niebla ha regresado. Todos los alumnos reciben la orden de ponerse la mascarilla y volver inmediatamente a casa. A mitad del camino, Junhong intercepta a Xinyu y le exige que le entregue los frutos de jade de sangre. Sin otra salida, ella huye hacia la espesa niebla blanca. Poco después vuelve a aparecer el misterioso muchacho vestido de negro. Extendiendo la mano, le dice tranquilamente que no puede entender lo que intenta decir. En ese instante, Junhong le arranca violentamente la mascarilla del rostro. Debajo de ella, las mejillas de Xinyu están grotescamente hinchadas y dos carnosas antenas sobresalen de las comisuras de su boca. Acto seguido, un enorme baboso comienza a salir lentamente de su garganta. En lugar de retroceder horrorizado, Junhong agarra la gigantesca babosa con ambas manos y la arranca brutalmente del cuerpo de Xinyu. En el instante en que la criatura sale por completo, es como si también arrancara su alma. El cuerpo sin vida de Xinyu da unos pasos hacia atrás hasta caer en un estanque cercano, donde lentamente se hunde bajo el agua helada. Junhong aprovecha para apoderarse de los frutos de jade de sangre que aún conserva Xinyu y se los mete desesperadamente en la boca. Momentos después, la fallecida Yang aparece frente a él. Los frutos poseen un poderoso efecto alucinógeno y la ilusión de Yang comienza a susurrarle sin descanso. Le hace creer que solo ellos dos merecen entrar a la clase avanzada y que todos los demás estudiantes que ocupan esos lugares privilegiados son inútiles y no tienen derecho a vivir. Completamente dominado por las alucinaciones, Junhong termina convirtiéndose en un asesino despiadado. No recupera la razón hasta que varios profesores consiguen reducirlo y detenerlo. Horrorizado por lo que acaba de hacer, huye hacia el bosque, donde finalmente muere bajo uno de los árboles de jade de sangre. La escuela culpa inmediatamente a Junhong de todos los crímenes, asegurando que sufrió un colapso mental al no aceptar su expulsión y que comenzó a atacar personas indiscriminadamente. Los familiares de las víctimas irrumpen en la casa de Junhong, exigiendo que su padre pague con su propia vida por los actos de su hijo. Abrumado por la culpa y la condena pública, el hombre termina suicidándose. Así, otra espantosa tragedia provocada por los frutos de jade de sangre queda enterrada bajo una nueva mentira cuidadosamente construida. Mientras examina el cuerpo de Xinyu, Qin descubre un pequeño brote rojo creciendo en su cuello. El impacto hace que recuerde algo ocurrido meses atrás. La madre de Lei también había sido alumna de la preparatoria Chongming. Ella descubrió que el secreto detrás del extraordinario rendimiento académico era el fruto de jade de sangre. Sin embargo, después de consumirlo, su estado mental comenzó a deteriorarse poco a poco. Incluso empezó a entrar por las noches a la plantación para robar más frutos. Con el paso del tiempo, un brote rojo comenzó a crecer en su cuello. Siempre que pasaba demasiado tiempo sin comer otro fruto, sufría un dolor insoportable. Incapaces de seguir viéndola sufrir, Qin y Lei decidieron incendiar la plantación de árboles de jade de sangre, aprovechando la oscuridad de la noche. Desgraciadamente, los aldeanos los descubrieron. Ambos se separaron mientras escapaban. Qin consiguió sobrevivir, pero Lei desapareció aquella noche y jamás volvió a ser visto.
Desde entonces, cada vez que la misteriosa niebla cubría el pueblo, en realidad era provocada por Chin al incendiar los árboles de jade de sangre. El humo liberado durante el incendio contenía potentes sustancias alucinógenas, lo que explica por qué la escuela siempre obligaba a todos a usar mascarillas cuando aparecía la niebla. Mientras los aldeanos corrían para apagar los incendios, Chin aprovechaba para infiltrarse en la plantación e intentar encontrar a Lei. Sin embargo, el incendio ocurrido el día en que se anunciaron los resultados del examen no fue provocado por él. El responsable era un aldeano llamado Xiao. Muchos años atrás, la esposa embarazada de Xiao fue secuestrada por el alcalde del pueblo y el director de la escuela para convertirla en el sujeto de un experimento. Su vida fue sacrificada para cultivar el primer árbol de jade de sangre. Desde el día en que vio morir a su esposa, Xiao dedicó toda su existencia a buscar venganza. En secreto comenzó a incendiar las plantaciones controladas por los líderes del pueblo. Además, untaba la savia de los frutos de jade de sangre sobre hojas comunes y luego las distribuía entre los estudiantes a través de padres de familia que no sospechaban absolutamente nada. Su objetivo nunca fue ayudar a los alumnos a obtener mejores calificaciones. Lo único que deseaba era sumir al pueblo entero en el caos. Poco tiempo después, un padre de familia llamado Fu empezó a repartir aquellas hojas entre otras familias. Aseguraba que todos los alumnos de la clase de élite las utilizaban para mejorar su rendimiento académico y afirmaba que bastaba con mezclarlas en la comida de los niños para aumentar de manera extraordinaria su inteligencia. Desesperados por ver triunfar a sus hijos, los padres comenzaron a pelear entre ellos por conseguir las misteriosas hojas, sin dudar un solo instante. La madre de Yechi también logró obtener algunas. Aunque las hojas estaban cubiertas por inquietantes venas de color rojo sangre, las picó cuidadosamente dentro de una sopa de pollo y observó personalmente cómo Yechi bebía hasta la última gota. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los primeros efectos secundarios. Los estudiantes que habían consumido aquellas hojas comenzaron a sufrir terribles alucinaciones. Uno de ellos se clavó un lápiz afilado en el muslo, otro estaba convencido de que su cabeza estaba a punto de desprenderse del cuello. La escuela, que alguna vez simbolizó esperanza y oportunidades, empezó a transformarse rápidamente en un enorme manicomio dominado por la locura. Poco después, Yechi también comienza a perder el contacto con la realidad. Desde la ventana del salón cree ver algo imposible, a su amiga fallecida, Sinyo. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, un compañero le arrebata violentamente la lonchera a Yehua. Después de probar un solo bocado, frunce el ceño y asegura que puede percibir el olor de la clase de élite en la comida. Solo entonces, Yehua comprende que su madre también llevaba tiempo alimentándola en secreto con aquellas misteriosas hojas. Furiosa, toma las hojas que aún quedan y enfrenta a los demás padres para preguntarles si entienden que esa sustancia puede matar a sus propios hijos. Sin embargo, ninguno parece preocupado. Para ellos, mientras sirva para mejorar las calificaciones, cualquier riesgo vale la pena. En ese momento, Yehua comprende que no solo la escuela y los habitantes del pueblo han perdido la cordura. Los propios padres, consumidos por su obsesión con el éxito académico, también se han vuelto completamente irracional. Mientras tanto, Shun roba en secreto una lista de la oficina del director. Todos los nombres pertenecen a estudiantes de familias pobres, sin familiares cercanos, sin contacto con el exterior y sin nadie que realmente investigue su desaparición. Cada nombre tachado de esa lista corresponde a un alumno que desapareció sin dejar rastro. Shun entrega las pruebas al profesor del grupo y finalmente le revela la horrible verdad. La escuela está sacrificando estudiantes para cultivar los árboles de jade de sangre. Aunque al principio el maestro no termina de creerle, decide acompañarlo hasta la plantación. En cuanto contempla aquellos grotescos árboles decorados con esqueletos humanos colgando de sus ramas, comprende por fin el auténtico horror que se escondía detrás de la impecable reputación de la escuela. Antes de poder escapar, varios aldeanos los descubren. Mientras huyen entre la plantación, ambos encuentran un esqueleto suspendido de uno de los árboles. Shun reconoce inmediatamente el reloj que aún permanece sujeto a la muñeca. Pertenece a Lei. Su amigo desaparecido había permanecido allí todo ese tiempo. Para darle una oportunidad de escapar, el profesor decide quedarse atrás para detener a los aldeanos que los persiguen. Finalmente sacrifica su propia vida, expiando así el silencio y la cobardía que durante años permitieron la muerte de tantos estudiantes inocentes. Al mismo tiempo, el director deja de ocultar sus verdaderas intenciones. Desde el principio sabía que Xiao había mezclado la savia del fruto de jade de sangre con las hojas y comprendía perfectamente que todo obedecía a su deseo de venganza. Utilizando el control que ejerce sobre la distribución de las hojas, manipula a los seguidores de Xiao para que lo traicionen. Después secuestra al alcalde del pueblo y lo obliga a revelar el escondite del último fruto de jade de sangre. Buscando vengarse de los años durante los cuales el alcalde monopolizó los frutos, el director le abre el abdomen e introduce un fruto de jade de sangre en su interior. De esa forma lo condena a convertirse en fertilizante para un nuevo árbol.
Con el alcalde y Xiao fuera del camino, el director consigue el control absoluto de Chongming. Mientras tanto, Yichi comprende que casi todos los habitantes del pueblo han caído en la locura. Decide escapar para buscar ayuda en el exterior, pero en el camino se encuentra con alguien que jamás imaginó volver a ver. Se trata de su padre biológico, Wenbin. Él ha llegado solo a Chongming, asegurando que tiene asuntos importantes que tratar con el director. Yechi se sorprende al descubrir que ambos ya se conocen desde hace mucho tiempo. Mientras espera fuera de la oficina, observa por accidente una antigua exhibición dedicada al primer campeón nacional del examen de ingreso a la Universidad de Egresado de Chongming. El nombre que aparece en el primer lugar es Wenbin. En ese instante comprende la aterradora verdad. Su propio padre fue uno de los primeros estudiantes en consumir los frutos de jade de sangre. Con el paso de los años terminó convirtiéndose en el colaborador más fiel del director. Su trabajo consiste en engañar a las familias cuyos hijos reprobaron el examen de ingreso para convencerlas de mudarse a Chongming. Una vez allí, selecciona cuidadosamente a los estudiantes sin conexiones sociales ni familiares influyentes para convertirlos en los siguientes sacrificios destinados a alimentar los árboles de jade de sangre. Wenbin incluso se ofrece voluntariamente para que Yechi sea admitida en la clase de élite. Al principio, el director duda, ya que hacerlo significaría romper las propias reglas de la escuela. Sin embargo, Wenbin responde con total tranquilidad que está dispuesto a aportar un árbol completo de jade de sangre a cambio. Al escuchar esas palabras, Yechi ya no puede permanecer en silencio. Irrumpe en la oficina y enfrenta a su padre, acusándolo de utilizar personas vivas como fertilizante y de haber asesinado a innumerables estudiantes inocentes. Wenbin permanece completamente impasible. Afirma que las personas nacidas en la parte más baja de la sociedad nunca tuvieron una verdadera oportunidad. Según él, el mundo siempre ha funcionado bajo la ley del más fuerte. Los débiles existen únicamente para convertirse en el alimento de quienes son superiores. Yechi rechaza por completo esa filosofía. Entonces le pregunta por qué incluso permitió que ella consumiera las hojas envenenadas. Wenbin responde señalándose a sí mismo como ejemplo. Asegura que aquellas mismas sustancias lo transformaron de un estudiante fracasado en el mejor alumno del examen nacional, dándole la vida perfecta que disfruta actualmente. Al ver que su hija sigue sin aceptar sus ideas, deja de intentar convencerla y decide encerrarla por la fuerza dentro de la clase de élite. Solo entonces Yechi descubre la espantosa verdad detrás del supuesto salón avanzado. El aula es increíblemente pequeña y está completamente abarrotada. Todos los estudiantes permanecen estudiando durante interminables horas, con el cuello doblado exactamente en el mismo ángulo antinatural. En ese instante, Yechi comprende por qué todas las fotografías de los mejores alumnos, colgadas en la escuela, muestran siempre la misma postura deformada. Mientras tanto, Wenbin regresa al departamento y dirige toda su atención hacia su exesposa. Le asegura que ya no tiene derecho a seguir criando a Yechi. Al comprender que ha venido para arrebatarle a su hija, la madre de Yechi decide enfrentarlo sin importar las consecuencias. Furioso por su resistencia, Wenbin la toma del cuello y le introduce a la fuerza un fruto de jade de sangre en la boca. Con absoluta frialdad le dice que esa será su última contribución al futuro de Yechi y que sacrificará su propia vida para garantizar el éxito de su hija. Afortunadamente, la mujer consigue liberarse y escapa por el balcón. Durante la huida se encuentra con Shun, quien se prepara para destruir los árboles de jade de sangre. Cuando descubre que Yechi permanece encerrada dentro de la clase de élite, ambos corren inmediatamente hacia la escuela. La madre de Yechi comienza a buscar desesperadamente a su hija, mientras Shun se infiltra en el sótano, donde descubre innumerables cajas repletas de frutos de jade de sangre. Finalmente, la madre encuentra a Yechi. Por primera vez en toda su vida le ofrece una disculpa sincera. Confiesa que durante años ignoró por completo los verdaderos deseos de su hija, porque creyó que decidir cada aspecto de su futuro era la mayor muestra de amor que podía darle. Ahora comprende que Yechi nunca necesitó convertirse en una copia de otra persona, ni cargar con los sueños que sus propios padres no pudieron cumplir. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro de Yechi. Llevaba más de 10 años esperando escuchar esas palabras. Juntas, madre e hija liberan a todos los estudiantes, atrapados dentro de la clase de élite. Al mismo tiempo, Shun prende fuego al sótano, decidido a destruir hasta el último fruto de jade de sangre. Las llamas se propagan rápidamente por toda la escuela. Mientras los frutos arden, liberan enormes cantidades de humo alucinógeno que hace que todos caigan en espantosas ilusiones. Para proteger a su hija, la madre de Yechi le entrega la única mascarilla que poseen. Ella decide quedarse atrás y termina atrapada dentro de una hermosa ilusión de la que ya no consigue escapar. En otro lugar, el director se lanza desesperadamente hacia el sótano, en llamas, para intentar salvar los frutos de jade de sangre que aún quedan. Antes de alcanzarlos, Xiao aparece de repente y pone fin a la vida del tirano con sus propias manos.
Al mismo tiempo, Yechi encuentra en los archivos de la escuela una serie de documentos que contienen todas las pruebas de los experimentos humanos realizados por su padre. Para entonces, Wenbin ya ha inhalado una gran cantidad del humo alucinógeno. Completamente perdido dentro de sus propias alucinaciones, termina atacando a su propia hija. Con apenas unos segundos para reaccionar, Yechi toma unas tijeras y se las clava en el muslo antes de escapar de la habitación. Consumido totalmente por sus delirios, Wenbin se encierra dentro de la clase de élite, donde finalmente muere devorado por las llamas. En los momentos finales de la historia, Yechi y Shun encuentran a la madre de Yechi todavía atrapada dentro de su mundo ilusorio en uno de los salones. Trabajando juntos consiguen sacarla con vida de la escuela en llamas, pero justo cuando creen que la pesadilla por fin ha terminado, Shun descubre un pequeño brote rojo creciendo en su propio cuello. Al verlo, Yechi comprende inmediatamente la verdad. El árbol de jade de sangre no ha sido destruido por completo, y sea lo que sea que esté por venir, apenas les queda tiempo para detenerlo.